En el video de hoy vamos a revisar el WiOS 11 2023, un sistema optimizado excelente, dando todo el crédito a su creador, el maestro Luis Sánchez, de TecnoPC Sistemas Ecuador. El link a la ISO, así como el canal del maestro Luis, TecnoPC Ecuador, estarán como siempre en el primer comentario fijado. El sistema no tiene ningún impedimento de TPM, Secure Boot o cuenta de Microsoft y está listo para su completa instalación. Posee todas las modalidades de Windows 11 tales como Windows Home, Home Single Language, Windows 11 Education, Windows 11 Profesional, Professional Workstation y la versión Enterprise, aunque para esta review escogeré la versión profesional. Una vez dentro del sistema, tendríamos este hermoso fondo de escritorio en modo dark azul y el menú inicio sería el oficial de Windows 11 de forma centrada en la barra de tareas. Tenemos varios accesos anclados con buenas noticias para los amantes de la tienda de Windows, que ha sido actualizada a su última versión, así como las aplicaciones del sistema tales como fotos, reproductor de video, entre muchas otras aplicaciones. En el escritorio tendríamos muchos accesos directos, tales como la carpeta de usuario, este equipo, la red, la papelera de reciclaje, el panel de control y los navegadores Google Chrome, Edge Chromium y Mozilla Firefox. Ahora pasemos a ver el origen de este WiOS 11 2023 y para ello nos iremos a escribir el comando winver y al hacerlo veríamos que el sistema estaría basado en Windows 11 22H2 con la última actualización estable a la fecha, o sea la build 22621.1265. Ahora pasemos a ver el rendimiento general del sistema, yéndonos al administrador de tareas, ya que en WiOS al dar clic derecho en la barra de tareas, sí que se puede iniciar el administrador de tareas, y al abrirlo podemos ver que el sistema está ejecutando 39 procesos en segundo plano. Y si pasamos a la pestaña de rendimiento, la CPU estaría oscilando sobre el 3% de uso, y en cuanto a la memoria RAM, serían 2.1 GB de 4 GB posibles. Para ver la capacidad en disco de este WiOS 11 2023, nos iremos como siempre al explorador de Windows. Y en este caso, el sistema estaría ocupando 27.8 GB de espacio en disco, ya que WiOS no es un Windows litiado y además contiene muchas herramientas y aplicaciones que tiene instaladas y que vamos a revisar ahora mismo, yéndonos al panel de control. Y en este caso, el maestro Luis ha escogido primeramente el compresor 7-zip, un codec pack de audio y video muy completo, el navegador Google Chrome, el software HDD Guardian, los paquetes de Java necesarios para nuestras webs, el Khalid codec pack en su última versión, el navegador Edge basado en Chromium, el Microsoft Update Health Tools, los Visual C++ de 2005-2022, los Microsoft Desktop Runtime desde la 5.017 a la 7.02, el navegador Mozilla Firefox, el reproductor MPC, el Qubit Torrent para descargar archivos torrent, el WebView del navegador Edge y el compresor WinRAR 6.20. Este WiOS 11 2023 tiene 5 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema. Y ya contamos con los Net Framework 3.5 y 4.8 ya activos, así como todas las características esenciales para un rendimiento óptimo del sistema operativo. Como es usual en el sistema de WiOS, tenemos 4 menús extendidos. El primer menú extendido sería del sistema y se activaría dando clic derecho en el escritorio. Y tendría primeramente abrir la terminal, también abrir el CMD, tanto normalmente como administrador. Luego estaría el tono visual del sistema, después tendríamos la configuración de pantalla de Windows, luego la apariencia clásica de Windows donde podremos escoger los fondos, los sonidos, muchos punteros de mouse que se han agregado, entre muchas opciones, y por último la opción de personalizar el sistema. Pero si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, tendríamos el menú extendido para técnicos, con muchas herramientas, tales como poder reiniciar en los distintos modos seguros, bootear el modo avanzado de inicio, cambiar el tipo de red, ya sea privada o pública, comprimir el sistema, solo recomendado para usuarios técnicos, la forma de visualización del panel de control, por categoría, por nombre y como administrador, un apartado para analizar y reparar Windows,
ejecutar el comando sfc scan now para revisar la integridad del sistema, un solucionador de problemas, ya sea de programas, de hardware y sonido, de redes e internet, etc. Habilitar o deshabilitar la conexión de dispositivos USB. Todas las configuraciones del firewall de Windows Defender. Herramientas variadas para Windows. Y un menú avanzado con atajos, aplicaciones y funciones necesarias dentro del sistema operativo y al alcance de tan solo un clic. Y ahora pasaremos al tercer menú extendido, que sería dando clic derecho sobre este equipo. Y tendríamos las siguientes opciones. Herramientas importantes para eliminar temporales, reducir memoria, reparar la cola de impresión, etc. Herramientas del sistema, tales como los administradores, el msconfig, los servicios, etc. Y por último, opciones de apagado, tales como el menú de apagado y forzar el apagado. Y el cuarto menú extendido sería dar clic derecho sobre una aplicación en concreto, y tendríamos las siguientes opciones. Añadir o eliminar dicha aplicación al cortafuegos. Tomar el control, bloquear el acceso, eliminar de forma permanente, cambiar atributos, examinar con Windows Defender y agregar o quitar dicha aplicación de las exclusiones de Windows Defender o lanzar el Defender Injector. Si tocamos el tema de la personalización en este WiOS 11 2023, el maestro Luis nos regala miles de fondos para escoger nuestros favoritos según nuestros gustos. Y ahora les voy a dar un pequeño tour por alguno de ellos. Otros datos relevantes sería el uso de aplicaciones de bases de datos, la conexión a redes, así como la impresión de documentos, sin ningún tipo de problemas. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu like y suscribirte a este canal, así como al canal del creador de este excelente WiOS, el maestro Luis Sánchez, TecnoPC Ecuador, el cual te dejaré el enlace en el primer comentario fijado. Y si deseas mirar más videos sobre este increíble proyecto de WiOS, te invito a hacer clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí.